Bienvenidos todos a Cuéntame tu historia, un programa que ha sido diseñado para contar la historia de los ministros del Señor que han atravesado fuertes procesos y a través de esos procesos el Señor los ha llevado a su destino profético. La Biblia dice en Isaías 53, versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Hoy recibimos aquí en nuestra casita ministerial a un joven evangelista, quien nos cuenta la historia de cómo Dios lo levantó de la misma muerte tras una batalla fuerte contra el cáncer. Y yo no sé qué tipo de situación tú estés pasando. Tal vez tú estás enfermo o estás pasando una situación difícil. Y hoy yo te digo que el mismo Dios de la antigüedad sigue siendo el mismo Dios de hoy. Todavía Dios hace milagro, todavía Dios levanta, todavía Dios restaura. Aleluya. Así que no te despegues, porque Cuéntame tu historia acaba de comenzar. En esta hora estamos contentos y estamos alegres porque hoy estamos recibiendo en nuestra casita ministerial a un evangelista que viene desde Gurabo a relatarnos su testimonio de sanidad con un diagnóstico fuerte, pero que Dios ha hecho un milagro extraordinario. Y a raíz de este milagro, él ha hecho un libro que se llama Un Knockout por tu bendición, un golpe al diagnóstico. Así que esto va a estar poderoso. Poderoso, aleluya. Un joven que Dios está usando de una manera especial. Y en este tiempo profético, Dios lo está levantando para declarar una palabra sobre cada uno de los que necesitan una intervención divina. Así que estamos hablando del evangelista Cristian Muñoz. Saludos, Cristian. Saludos y muchas bendiciones a todos, a usted, pastora, ¿verdad? Y a todo el público que nos está viendo en este momento. Amén. Es un honor estar aquí desde Gurabo, Puerto Rico, un poco de distancia, pero aquí estamos siempre para proclamar la verdad de Cristo y proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo que es tan difícil, tiempo donde sabemos que las enfermedades están, usted sabe, desde el COVID para acá esto ha sido horrible. Pero para los que creemos en el Señor, sabemos que son tiempos de bendición. Así que muchas gracias por la invitación. Amén. Y aquí estamos. Vamos a seguir testificando y declarando la palabra. Eso es, estamos contentos. Y estamos declarando que el mismo Dios de la antigüedad, como dije al principio, sigue siendo el mismo Dios de hoy. Todavía Dios no ha parado de hacer milagros. Cristian, todos tenemos una historia que tenemos que contar y muchos ven gloria, pero no saben historia. Y a mí me gustaría, ¿verdad?, que pudieras compartir con cada uno de nosotros tu historia, como se llama el programa, Cuéntame tu historia detrás de tu gloria. Amén, amén. Pues mira, quiero empezar con un texto bíblico, Salmo 119, 71 dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Claro, he sido, ¿verdad?, criado en el evangelio por mi abuelito, nacido y criado en el evangelio, como diría yo, como la mayoría de los jóvenes llegó un tiempo donde pues me aparté, pero luego de todo eso, ¿verdad?, Cristo vino a mi encuentro, donde tuve una experiencia con Dios sumamente wow. Recuerdo cuando volví, cuando me reconcilié con el Señor, cómo Dios me habló de mi niñez, cómo Dios me habló de mi llamado, cómo Dios me habló cosas que él y yo solamente sabíamos. Wow. Así que llego a los pies de Cristo, año 2017, yo creo que ese año es inolvidable para todos por lo que fue el huracán y todo eso, el huracán María. Y perseverando en el Señor, gracias a Dios, perseverando en el Señor, para el año 2019 yo recibo un diagnóstico, una enfermedad que literalmente cuando uno habla sobre esa enfermedad
lo primero que te viene o nos viene a la mente es la palabra muerte. Para el año 2019 recibo un diagnóstico bastante fuerte. El diagnóstico, ¿verdad? Por nombre era el linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular. Eso es un tipo de cáncer. Estaba en etapa 4, tenía metástasis en axila, pulmones, mediastino, tráquea, ¿verdad? Parte de lo que es el área del corazón cerquita. Ajá. Y pues ese diagnóstico, por eso empecé diciendo que el sufrimiento me hizo bien. Porque cuando hay personas hoy día que se atreven a decir, ¿verdad? Y a rechazar los procesos de Dios, los desiertos o las pruebas, yo le doy gracias a Dios por haber pasado por esa prueba, porque gracias a esa prueba y a ese sufrimiento es que estoy aquí. Es que estoy Aleluya. testificando. Es que tengo que hablarle a las personas. Como estaba hablando con usted fuera de las cámaras, a mí me dijeron que la gente va a conocerme a través de mi testimonio. Porque ya basta, pienso yo, de evangelistas en mi caso, de palabras huecas, de palabras no vividas, de cosas que nunca han experimentado. Ajá. No es lo mismo decir, yo sé que la palabra habla de un Dios que sana, a ser sanado por Dios. ¿Me entiendes? No es lo mismo Señor. decir yo sé de un Dios que suple, a yo de verdad haber tenido la necesidad y ver cómo Dios suple. Aleluya. Y pues, año 2019, tenía un niño recién nacido que también venía con un diagnóstico, pastora. Wow. Mi niño venía con un diagnóstico Santo. que gracias al Señor está sano. No tiene Aleluya. absolutamente nada. Esa fue mi primera experiencia, ¿verdad? Con el Dios de la sanidad y el Dios de los milagros. Luego soy yo que soy diagnosticado con el cáncer. El proceso del cáncer fue un proceso bien complicado, fue un proceso bien difícil. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Tuve a mi esposa, tuve a mi mamá nunca me soltó, mami, un besito. Tuve a mi pastora actual, Mildred Saya, que donde quiera que esté también la honro, ¿verdad? Y la Amén. menciono porque estuvo conmigo en el proceso, literalmente, ella llegó a ir a mis quimioterapias, ella llegó a ir a mi casa en ese proceso. Pero, ¿verdad? Antes de yo recibir el diagnóstico, yo, haciendo un poco de, ¿verdad? Recordando un poco mi historia, yo tuve un sueño, pastora. En aquel sueño yo vi a alguien o vi a algo que me dijo que venía un proceso fuerte, pero que yo lo iba a pasar completo. Recuerdo que eso fue una madrugada, levanto a mi esposa y le digo, viene algo para mí, pero lo tengo que pasar completo. Pero usted no sabe que, o sea, cuando Dios te dice eso, ¿qué vas a claro. saber tú? Claro, claro. Yo podía pensar muchas cosas, pero jamás en mi vida pensé que era un cáncer. ¿Ok? Entonces, luego de todo este tiempo, comienza un catarro en mí que no se me quitaba. Comienzo a tener sudoración nocturna. Literalmente yo me podía levantar empapado en sudor, mi camisa no la podía exprimir. ¿Ok? Y un cansancio extremadamente fuerte. Literal, yo podía salir a los lugares y no podía casi ni caminar. De un cansancio extremo. Pero como yo trabajaba de 8 de la mañana a 11 de la noche, yo lo adjudicaba a eso. Yo decía, no, normal, es mi cansancio normal, ¿verdad? Pero no, un día estoy en mi trabajo y estando en mi trabajo recibo un dolor en esta área izquierda de mi cuerpo. Lo dejé por normal igualmente. Al otro día cuando me levanto me miro al espejo, yo tenía una masa bastante pronunciada en mi axila izquierda. Entonces eso es lo que me levantó la voz de alerta. Más el catarro que ya yo llevaba, con ese catarro llevaba meses. Le puedo decir que no había jarabe que yo no había tomado, que no había pastilla ni medicina que yo no había consumido para ese para ese catarro, perdón, y nunca se me quitó. ¿Ok? Entonces la doctora me dice, cuando luego de pasar todo este proceso, yo voy a sala de emergencia no pasó nada. O sea, usted sabe cómo son las salas de emergencia. Anyway, al otro día fui a mi doctor y mi doctora me dice, Cristian, te tengo que hacer una sonomamografía. Yo no sabía que a un hombre se le hacía sonomamografía, ¿verdad? La ignorancia. Pero sí, a nosotros los hombres se nos hace sonomamografía. Dato bien curioso, al principio, antes de saber el nombre de la enfermedad, pensaron que era cáncer de seno. Y a los hombres le da cáncer de seno. O sea, luego de mama, se viene siendo cáncer de mama. Luego de yo entrar en este ambiente de lo que es cáncer y todo eso, ahí es que me entero. Entonces ahí me hacen la sonomamografía. La sonomamografía refleja que había una probabilidad de un proceso maligno en mi área izquierda y decía que tenía unas masas de ciertos tamaños. Luego la doctora me dice, Cristian, tengo que hacer algo más profundo. Me hace un MRI, un estudio de resonancia magnética, y ahí es donde literalmente, yo recuerdo como hoy, yo estaba en mi auto, yo busco los resultados y yo los abro.
cuando yo abro los resultados, que yo leo que dice metástasis, fue la primera palabra que yo leí. Ay, Dios mío. Cuando yo leo que dice metástasis, yo recuerdo que yo cerré aquellos resultados, yo me hice el desentendido. Pero en el camino de Juncos, de Caguas a Juncos, que son 10 minutos, yo sentí que pasó 1 hora. Yo vi mi vida, literalmente, yo lo digo y así fue, mi vida desde niño, cómo yo iba creciendo a la escuela, la universidad, cómo ya yo era adulto. Comencé a ver a mi hijo, yo tengo una hijastra, una niña, es mi hija, ¿verdad? Digo hijastra, ¿verdad? Para que me entiendan, pero es mi hija. Yo empecé a ver eso, yo estaba literalmente, llevaba 1 año de casado. O sea, yo estaba entrando como que, yo decía, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto que tú quieres que yo pase? ¿Qué es esto? Yo no entiendo. Pero sabes que a pesar de todo, nunca yo me fui en contra de Dios, yo nunca le reclamé a Dios nada. Yo solamente le preguntaba qué era lo que estaba pasando. Pero recuerdo que entré a aquella sala fría, aquella doctora, y le doy el papel y la doctora me dice, Cristian, toma asiento. Y yo le digo, doctora, no quiero tomar asiento, dígame. Doctora, sí lo leí, ¿verdad? Pero es una terminología médica que no, en realidad no la entiendo. Y es la realidad, uno no entiende al 100% de esos términos. Claro, así es. Y de momento ella me dice, bueno, Cristian, yo te voy a hablar honesto. Tienes cáncer. Así. Así. Entendí que era la mejor manera que lo dijeran. Ujú. Entendí que la mejor forma es que te digan las cosas ya de una vez. Cuando me dice, Cristian, tienes cáncer, yo me quedo así. Y yo le digo, ajá, sí que tienes cáncer. ¿Estás bien? Y yo, sí. ¿Te sientes bien? Yo, sí. ¿Tú estás solo? Sí. Estoy bien. ¿Tienes cáncer, Cristian? Y yo, normal, ajá. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ajá. Salí de la sala de la doctora, de la oficina, perdón, me fui a la sala y ahí donde como que caí en cuenta. Yo dije, espérate, Cristian, a ti no te dijeron que tú tienes un catarro, que tú tienes migraña, te dijeron que tú tienes cáncer. Allí empecé a llorar y fue la única vez que lloré en el proceso. Nunca más volví a llorar. Por el cáncer, nunca más yo volví a llorar. Porque los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, son como el monte de Sión, no se mueven. No se mueve. Y ya Dios había dado una palabra. Eso yo te iba a comentar. Ya Dios te había dado una palabra. Entonces, ¿en qué tú descansas? O sea, si Dios te da una palabra, aunque confiar, creer y vivir la palabra de Dios no es fácil, porque el que me lo diga que es fácil, de verdad que no es humano. Pero ya yo sabía el final de mi historia. Como dice el tema del programa. Ya yo conocía el final, aunque no conocía el proceso para llegar a ese final. Y así es Dios. Cuando Dios nos da una palabra, Dios te dice esto. Pero no te dice todo lo que tú tienes que pasar para llegar. En ese medio, todas En las ese cosas que medio. pasan. Entonces ahí yo veo mucha gente que anhela ministerio y que anhela muchas cosas. Y yo digo, wow, de verdad que tú no sabes lo que tú estás pidiendo. Estás pidiendo procesos. Estás pidiendo procesos que, lo dije al principio, son buenos porque te acercan a Dios. Todo lo que te acerca a Dios es ganancia. Yo tengo un lema que dice, si mi sufrimiento acerca a otros a Dios, yo no habré sufrido en vano. O sea, todo lo que yo estoy pasando, nosotros somos como hijos de Dios, nosotros somos literalmente el espejo de las personas. O sea, la persona puede ver un Moisés en la Biblia, puede ver un David, puede ver pero la persona también te puede ver a ti, la puede ver a usted, la puede ver al que me está mirando. Somos ejemplo de que Dios no solamente hizo milagros, Dios hace milagros en este tiempo. Dios continúa haciendo los milagros. Aleluya. Amén. Continúa Poderoso. haciendo milagros, continúa libertando, continúa Sí, Señor. sanando. Él no ha parado. Él no ha parado. Aleluya. O sea, nosotros somos el ejemplo. Nuestra vida es el ejemplo. Nuestro testimonio es el ejemplo. Y es muchas veces lo que los mantiene en pie a muchas personas. Yo he recibido llamadas de personas que me han dicho, wow, Cristian, yo soy de otra religión. Me llamó una persona los otros días. Yo soy de otra religión, no practico tu fe. Pero cuando mi fe decae, a ti es el que busco. Aleluya. Y yo digo, no me buscas a mí, tú buscas a Cristo que Sí, está en mí. Señor. Eso es. Y eso me ha pasado en estos últimos días. Otra persona de otra religión, me dicen las religiones, ¿verdad? No las quiero mencionar. Claro. Que no tiene nada que ver con Jesús, no tiene nada que ver con Cristo. Me dicen, Cristian, yo escuché una palabra que tú diste y yo veo tu fe y quiero imitar tu fe. O sea, es un honor que una persona me diga eso. Eso es. No porque yo me engrandezco, sino porque Cristo es engrandecido a través de mí. Porque siempre mi meta es Cristo. Sí, Señor. Mi meta es que Cristo sea engrandecido. A mí nunca me ha interesado que Dios me engrandezca a mí. ¿Para qué? Si mientras más me engrandezca, más los ojos me miren. Mientras más los ojos me miran, usted sabe cómo es esto. Y el grande es Y el Él. grande siempre es Él. Siempre Al es contrario, yo soy el más pequeño de todos, como digo yo. Nuestra vida lo engrandece a Él. Amén. Y pues nosotros somos testimonio y ahí yo pude ver la mano de Dios. ¿Verdad? Recibo este diagnóstico.
escucho la palabra catastrófico. Cristian, te tienes que ir, mañana te va a ver una oncóloga, tu plan médico cambia de ser un plan médico regular a un plan médico catastrófico. Y yo, a pesar de todo, soy humano. O sea, a pesar de que confío en Dios, tengo una parte humana. Mi suegro está pasando por el cáncer ahora mismo. Y mi suegro es pastor retirado. No, pastor retirado no, eso no existe. Es pastor que ya no pastorea. Pero sigue la viña. Sí. Y él me decía, Cristian, yo tengo un 75% de confianza, pero tengo un 25% de humanidad. ¿Qué yo hago con el 25% de humanidad? Yo le dije, si se lo dices a una persona con super fe, te van a criticar, pero si me lo dices a mí, que he vivido lo que tú has vivido, yo te puedo decir que tienes toda la razón y que ese 25% vale la pena que llores, vale la pena que te sientas mal, vale la pena que te sientas triste. Claro que sí, porque eres humano, somos humanos. Ahora bien, ¿en quién confiamos en medio del proceso? Cristian, tienes cáncer, voy a una oncóloga. Dato curioso, voy a la oncóloga y una señora católica. Esto sí tengo que mencionarlo porque tengo muchos hermanos católicos. Y una señora católica, pastora, ancianita, se me acerca y me dice, ¿quién tiene cáncer? Y mi mamá le dice él. Y dice, ay, voy a anotar tu nombre aquí en una libretita. Y yo, qué bueno. Y yo, el Espíritu Santo me dice, wow, tú eres el evangelista. Y la señora católica es la señora que está haciendo el trabajo que tú. Porque ya, usted sabe, ya la mente de uno va como dando vueltas y de momento ya me dice, mira, yo he pasado el cáncer 7 veces en 7 ocasiones. Distintos tipos de cáncer. Y ahora me acaban de diagnosticar 2. Yo no me voy de este mundo hasta que Dios diga. Y yo, wow. ¡Qué poderoso! Yo te voy a decir una cosa. Yo le dije a ella, mi fe no puede ser menos que la fe de usted. Eso es. Pero escúchese esto. Esto que le dije ahora, quédese con eso en mente, que vuelvo para más adelante y le voy a contar algo más sobre eso. Entonces ya la oncóloga me ve, la oncóloga me dice, Cristian, ahora nos vamos a unir al equipo de Dios. Yo digo, wow, Señor, yo no, o sea, Dios estaba poniendo las cosas tan en orden, que se veía que Dios estaba en el proceso. Y cuando la oncóloga comienza, la oncóloga me dice, Cristian, esto es un cáncer, aparentemente era cáncer en el pulmón, luego de cáncer de mama pasó a ser cáncer en el pulmón. Pero la oncóloga me dice, Cristian, hasta que yo no tenga la certeza y la biopsia, yo no te puedo decir qué es. Hasta que no tenga nombre y apellido, no sabemos contra qué estamos batallando. Y entonces ahí la oncóloga me dice, vamos a hacerte una biopsia. Pastora, me hacen la biopsia. Yo le digo a la doctora, enséñeme la varilla con la que usted va a hacer la biopsia. Es una biopsia de médula ósea. Cuando ella me enseña una varilla, era como así de grande de este micrófono. Santo Dios. Y la varilla entra en la médula, que es un hueso que está cerquita de la cadera. Cuando la doctora está haciendo eso, yo comienzo a reírme a carcajada. Termina el proceso, ella me mandaba a callar, ella me decía, Cristian, cállate, no te rías más, nos van a sacar de aquí. Eso fue en su oficina, era ambulatorio. Ella me dice, ella quedó anonadada y me dice, Cristian, hay algo que yo te tengo que decir. Cuando yo empecé esto del cáncer, de ser oncóloga y eso, yo le pedí a Dios que, como yo le hacía estos procesos dolorosos a las personas, enviara ángeles o bajara él mismo y le hiciera cosquilla a las personas. Y me dicen, 20 y tantos años que yo llevo en oncología, tú eres la primera persona que esto sucede. Ay, santo Dios. Yo seguía viendo cómo Dios, yo me río ahora, pastora, pero yo seguía viendo cómo Dios estaba en el asunto. O sea, cómo la ciencia reconoce que había un Dios. En medio de todo este proceso, cómo la ciencia reconoce que había un Dios. Cuando me hacen la biopsia de la axila, el doctor, no había doctor. Porque usted sabe el problema que hay en Puerto Rico. No hay doctores para mañana. A mí necesitaban atenderme ya, darme quimioterapia ya. Y después voy a explicar por qué me sometí a quimioterapia si Dios me dijo que me iba a sanar. El doctor apareció. No aceptaba mi plan médico. Y el doctor me dice, ven, yo te hago la biopsia. Yo le digo a mi doctora, pero ¿cuánto me quita? Me dice, prepárate como con $2,000. Le voy a decir hasta la cantidad. Santo Dios. Y cuando yo llamo al doctor al otro día, el doctor me dice, Cristian, dame $200 y eso te cubre la biopsia y todas las visitas que tú me hagas. O sea, yo digo, es que Dios está en el asunto. Ver como el doctor me decía, Dios te bendiga. Ver como yo visité doctores que me hablaban de la venida de Cristo. Cristo amado. Y yo decía, Aleluya. Señor, pero es que tú estás, muchacho. Entonces, pasa esto de la biopsia, pasa esto. Entonces, ahí es donde llegamos a que era un linfoma de Hodgkin, que es como parecido a un tipo de cáncer en las plaquetas, en el sistema linfático, un tipo de cáncer en la sangre, ¿verdad? Es algo parecido para que me vayan entendiendo el que no sabe lo que es. Pero aún así estaba en etapa 4. Para el que no conoce de esta terminología, etapa 4 es la última etapa. ¿Okay?
Mi pregunta a la doctora fue, doctora, ¿tengo probabilidad? Yo fui directo, doctora, ¿tengo probabilidad de poder sobrevivir? Y ella me dijo, claro, pero si tú estás joven, tú... Y yo digo, Dios mío, señor, es que tú de verdad, tú... O sea, me puso una doctora a mi lado que era tremenda. Era tremenda. Luego de esto, ¿verdad? Pasamos a todo lo que era tratamiento, quimioterapia, radioterapia. ¿Por qué me someto al tratamiento? Porque hoy día mi testimonio impacta a los pacientes de cáncer, impacta a los pacientes de quimioterapia, impacta a los pacientes de radioterapia, impacta a todo el mundo que ha pasado por el proceso. Porque Dios me pudo haber sanado con un chasquido de dedo, pero a Dios, mira, le plujo, le dio placer que yo pasara por esto, para poder yo entonces hablarle a los demás de lo que Dios hace. Había un propósito en todo. Adicional que Dios, ¿qué me dijo Dios al principio? Que tenía que pasar un proceso completo. Fueron 49 quimioterapias, 4 quimioterapias cada 14 días. Wow. Yo estaba 8 a 10 horas sentado tomando quimio. Me imagino que fue fuerte, ¿verdad? Los efectos secundarios, pastora, se me cayó, yo no tengo cabello, pero se me cayó la barba, todos los vellos, da neuropatía periférica. Yo tuve costillas fracturadas por el tratamiento. Yo pasé por vómitos, como yo le estaba contando fuera de cámara. Yo allí mismito en el centro de quimio, yo podía estar 1 hora arrodillado en el inodoro público, allí vomitando. Porque la gente ve la gloria, pero no saben la trayectoria. Exactamente. Yo podía estar allí, yo veía gente morir a mi lado. Gente que decía, ya yo no me trato más, y a los meses me murió. Y allí estuve yo 48 quimios, entre ellos la roja. Lidiando con todo este Lidiando con todo esto, más los cambios emocionales. Porque se ha demonizado la salud emocional. Sin embargo, yo estuve en una depresión. Y aquí es donde viene la parte que le quería contar de la fe. Y aquí yo aprendí que mi fe no es para mí, mi fe es para usted. Mi fe es para ti, mi fe es para el que está mirando allá en las cámaras. Eso es. Porque si la fe fuera para mí, o sea, mi fe nunca fue que Dios me iba a sanar. Al día de hoy lo digo, no me importaba que Dios me sanara. Aunque en medio del proceso le pedí a Dios que me sanara, pero me dijo, ¿y si no te sano? Recuerdo eso. Yo estaba en mi casa y le digo, y Dios me dice, ¿y si no te sano? Yo le digo, si no me sanas, voy a seguir predicando que tú sanas en este siglo. Porque el testimonio es enorme, pastora. Tengo para contar que usted no se imagina. Wow. Y cuando Dios me dice, ¿y si no te sano? Fue en la sala de mi casa, yo arrodillado. Y esa fue mi contestación. Wow, Señor, es verdad, estoy pidiéndote que me sane. Yo mejor te voy a pedir que tú estés. ¿Para qué quiero la sanidad si tú no estás? ¿Cuánta gente Dios ha sanado y ya no están en los caminos? ¿Cuánta gente Dios ha libertado y ya no está en los caminos? Que no han sido agradecidos. Que no han sido agradecidos, que no son como ese leproso que llegó y le dio gracias a Dios. Sí, Señor. O sea, ¿para qué quiero que Dios me sane si no voy a agradecerle a Dios con mi vida, eso, con mi testimonio? Aleluya. Yo prefiero, y lo digo yo, que fui paciente de cáncer, seguir enfermo y que Dios esté, a recibir la sanidad y que Dios se vaya. Aquellos 4, Sadrán, Mesach y Abednego, aquellos 3, estaban en el horno de fuego. Ellos no veían a Jesús. Ellos no veían al cuarto hombre, Ellos no sentían al cuarto hombre. Pero su prueba, pero el que los lanzó, pero quien los tiró en aquel horno, sí, lo vio. Sí, entonces, en medio de mi proceso, a mí me basta con que Dios vea. Que Dios vea lo que me atormenta. O sea, lo que me atormenta tiene que ver a Dios. Y si lo que me atormenta ve a Dios, significa que Dios está. Y si Dios está, es más que suficiente. ¿Para qué yo quiero libertad, sanidad? ¿Para qué yo quiero dinero? ¿Para qué yo quiero prosperidad si Dios no está? Hay mucha gente viviendo por ahí sanidades y ya Dios se fue hace tiempo. Mucha gente predicando libertades y Dios se fue hace tiempo de su mensaje. O sea, yo quiero que Dios esté. Y aprendí en medio de este proceso que mi oración no era que Dios me sanara. ¿Para qué? Era que Dios estuviera. Y si Dios está, aleluya, las promesas que están en su palabra me pertenecen. Lo tenemos todos. Pues si por su llaga fui sanado. Sí, Señor. Pues no he visto justo desamparado que mendigue pan. Pues todo eso me pertenece. O sea, la sanidad me pertenece. Pues si yo estoy con Dios. Pues eso es lo que yo necesitaba y eso lo entendí. Entonces, obviamente, estos cambios de enfermedad me trajeron un poco de ansiedad, depresión. Muy normales, ¿verdad? Así que si tú estás pasando por una ansiedad y una depresión en medio de tu proceso, no te culpes. No es que Dios se fue, no es que nosotros también, ¿verdad? En una ocasión, pastora, se me acerca un pastor y esto es una nota al calce y me dice, no, tú tienes depresión, tú debes venir a mi iglesia, yo quiero orar por ti. Y yo le dije, fíjese, no ore por la depresión, ore por el cáncer, a ver si es verdad que el Dios que tú dices que me va a sanar de depresión me quita el cáncer.
Porque no, yo sé que Dios lo puede hacer, pero en mi caso había un Ujú. proceso que yo tenía que pasar, que no, no había oración. Yo siempre he dicho, cuando Dios determina algo, no hay oración ni hay ayuno que o sea, deja el plan de Dios que corra como corre, es Lo es. perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Y entonces, ¿verdad? Ahí comienzo a confrontar problemas emocionales, me empiezo a encerrar. eh, Nunca le reclamaba a Dios, pero me sentía mal. No por el cáncer, sino por o sea, los efectos Secundario, secundarios. sí. O sea, Ujú. yo no tenía fuerza en mi casa. Pero yo tenía una esposa que de momento yo nunca dejé de predicar, pastora. Yo subía a Facebook, por ejemplo, no, que si Dios aumenta tu fuerza, como las del búfalo, bla, bla, bla. Y mi esposa después me cogía en mi casa, Dios, tú no eres el que predicaste ayer en Facebook. Mírate, mírate. Ajá. Y yo decía, Señor, pero ¿qué te puedo decir? Yo decía, no, yo tengo que predicar en mi casa, vivir en mi casa lo que predico. Pues me costaba levantarme. A veces me molestaba con ella porque yo decía, contra chica. Pero entendí que en medio del proceso era necesario ella, Sí, señor. era Sí, señor. necesario eso, que ella me hiciera chocar con esa pared. Pero estuve tan mal emocionalmente que decidí buscar ayuda. Y llegué al psicólogo. El psicólogo me envía al psiquiatra. Yo no entendía, pastora. Hasta este punto, y lo voy a decir abiertamente, yo sí era uno también de los que llegué a demonizar la salud emocional. Esos son demonios, esos son actos. No. Ahí pude entender lo que no era demonio, pues Dios estuvo. Y si Dios Ujú. está, no hay demonio que quepa. Ujú. Pues Dios estuvo conmigo. O sea, yo no puedo decir que por yo tener una depresión y una ansiedad era que el diablo estaba conmigo. Al contrario, no tiene nada que ver. Esa era mi parte humana. El mismo Jesús lo decía, pasa de mí esta copa. Elías lo dijo, Señor, quítame la vida. Ujú. ¿Ok? Y Jeremías. Muchos grandes siervos del Señor Jeremías, pasaron. Señor, me quiero dejarlo todo, pero hay un fuego que me Que me quema. quema. O sea, esas Así palabras te es. demuestran una depresión. Ujú. Dice que, ¿verdad? Cuando los estudiosos hablan de Jesús y camino a la cruz, dicen que pasó hematridosis, que es que suda sangre, lo dice la palabra. Ujú. Y cuando usted busca, es una condición que es real, que existe. Y significa que esa condición llega cuando hay un proceso grande de estrés. Ujú. O sea, así que no te sientas mal, ¿verdad? No sé para quién es esto, pero no te sientas mal si Lo estás es. pasando por un proceso y te sientes mal emocionalmente. Busca ayuda espiritual, primero siempre de Dios, pero también existen personas que están en esas posiciones que le sirven a Dios. Claro que Y ahí sí. conseguí un psiquiatra cristiano. Ujú. Yo llego ese día tan mal que yo no miré al psiquiatra, yo estaba mirando el suelo. Yo según me desperté, fui a la oficina médica con mi mente religiosa diciendo, yo no sé ni qué yo hago aquí. O sea, porque Dios está conmigo. Usted sabe, Sí. toda esa cosa que la gente también le mete a uno en la cabeza. Y yo llego allí, me siento y él comienza a sollozar. Y yo digo, wow, pues que me conoce sabe que yo soy medio chistoso. Y le digo, doctor, no me digas que yo voy a tener que darle una terapia a usted. Y el doctor me dice, no, Cristian, no, tranquilo. Es que, pastor, le estoy diciendo que yo entré como me levanté. Mi ropa era unas pantuflas, ropa de dormir. Ajá. Yo no le dije Dios te bendiga, yo no le dije soy cristiano. Él me dice, lo que pasa es que tú te sentaste ahí y contigo entró alguien. Había alguien más grande que tú detrás. Aleluya. Y, o sea, en medio de la depresión que yo estaba viviendo, yo digo, wow, Señor, pero es que la ciencia me sigue confirmando que tú Sí, estás. señor. Aleluya. Y él me sigue diciendo, y yo miro este diagnóstico, Cristian, y te miro a ti. Y yo digo, no puede ser. Ujú. Me dicen, Cristian, yo miro este diagnóstico, yo veo una persona de esta forma. Como nota al calce, hace poco, a casa fue una enfermera y me dice, mira, Cristian, puedes solicitar auspicio. Eso fue hace menos de un mes. Ujú. Puedes mostrarte una cama de posiciones. Y yo digo, pero es que auspicio es para personas que se están a punto de morir, tienen una probabilidad de vida de meses hasta 2 años. Él me dice, pues por eso. Y yo Adiós. le digo, pero mire, hermana, lo que pasa es que lo que ella estaba viendo en mi diagnóstico, lo que ella estaba viendo en mi récord médico, No es lo que no es está. lo que está viendo aquí. Claro. O sea, yo no Bendito la Dios. culpo. Yo cuando Aleluya. ella me seguía hablando, ella se reía. Y ella decía, no, porque es que... Yo le decía, no, tranquila. No me hace falta ni cama médica, no me hace falta auspicio, no me hace falta pañales, no me hace falta nada. Usted olvídese de eso. Pues así ese doctor le pasó algo parecido. El doctor decía, pero Cristian, que yo veo esto y te veo a ti y yo no lo puedo creer. Yo le digo, ¿pero qué pasó, doctor? ¿Se acuerda que le dije lo de la fe compartida? Ajá. Y es una de mis prédicas favoritas. Es la de que los amigos suben
al paralítico por el techo, por el tejado, para ponerlo frente a Jesús. En esa historia que yo utilizo para hablarlo de la fe compartida y que la fe no es mía. Y el doctor me dice, es que yo leo esto y te veo a ti y no puedo tener menos fe que tú. Y yo dije, las mismas palabras que yo utilicé al principio de mi proceso, porque la fe de aquella señora no era de ella, era mía. Y la fe mía no es mía, es de él. Y yo le digo, ¿por qué usted dice eso? Me dice, porque yo estoy pasando un proceso, yo soy sobreviviente de unos tumores cerebrales. Dios me sanó, pero llevo meses sintiendo los mismos síntomas de aquel entonces. Y definitivamente al ver tu diagnóstico, yo no puedo tener menos fe que tú. Y yo digo, wow, Señor, qué poderoso. De verdad que es que Dios demuestra que Dios estaba en todo este proceso. Y han sido, ¿verdad?, varias historias que si yo me pongo a contarlas aquí no terminamos, pastora, pero yo tengo tantas anécdotas de lugares que yo visitaba, de personas que aún me veían y me decían, Cristian, nunca parecía un paciente de cáncer. No tenía cejas, ni cabello, ni barba. Tal vez por eso pues uno lo asocia. Ajá. Pero la gente me decía, Cristian, tú no pareces un paciente de cáncer. Yo venía a orar, en una ocasión, la que es mi pastora actual, me dice, yo venía a orar por un enfermo. Y cuando ellos van a casa a orar por mí, yo estoy normal, con cáncer, pero normal. Ellos llegaron y empezaron a llorar. Pero es que nosotros pensábamos que íbamos a ver una persona así. Y es que tú nos estás dando fe, tú nos estás dando fuerza. Aleluya. Si mi proceso acerca a otros a Dios, yo no habré sufrido en vano. Entonces, en medio de todo este proceso, luego viene la radioterapia. Y yo digo, wow, o sea, yo le voy a reclamar a Dios. Y yo digo, ¿por qué radioterapia, Señor? Y escuché una voz inmediatamente. Te dije que era un proceso completo. Y el Señor, me someto a tu voluntad. Recordando la palabra que te Recordando la palabra que Dios habló. Santo Dios. Y ¿sabe qué fue lo más interesante? Que sí, me sometí a 20 radioterapias. Las radioterapias son diarias. En días de semana, 5 días, lunes, martes, miércoles y viernes, fines de semana libre. Yo me di la radioterapia hoy y ya mañana yo tenía el dolor. Me di radioterapia, ¿verdad? La radioterapia, pues los efectos secundarios, me quemó el cuello en carne viva, literalmente. Yo tenía carne viva todo el cuello. Y la garganta por dentro. Yo no podía hablar. ¿Usted sabe cuál era mi comida? No voy a mencionar la marca, pero esta bebida energética no, los suplementos que utilizan para las personas mayores para tomárselo. Yo me tomaba eso un día. Yo estaba desde por la mañana hasta la noche intentando bajarlo porque la garganta mía estaba tan quemada. Carne viva. Al primer día, yo le digo al radiooncólogo, perdón, le digo, doctor, me duele la garganta. Y él me dice, eso no pasa tan rápido. Que ya al tercer día ya yo no podía tragar, ni mi propia saliva. Obviamente dejo de comer, dejo de hacer muchas cosas. Los efectos son completamente distintos. La bebida, los jugos, todo te sabe diferente en el cáncer, en la quimio, en la radio. Pero también en la radio vi la mano de Dios. Vi como una persona, yo siempre utilizaba camisas que tenían mensajes cristianos, siempre. Y las personas allí en la oficina de radio me decían, siempre te vamos a recordar como las personas que nos daban mensajes sin hablarnos. Mensajes como todo va a estar bien, como Cristo puede, Dios me sanó. Y yo fui ministrando a esas personas sin saberlo, o inconscientemente, o medio consciente, porque si me pongo la camisa es por algo. Pero ellos me testifican cómo ellos fueron impactados por ese mensaje y de cómo mi fe los iba impactando. Pero muchachos, aquí vienen personas con menos diagnóstico que tú y están que no pueden con la vida. Y yo, pero es que no puedo estar menos. Qué poderoso. O sea, no puedo estar menos, pastora. Aprendí que mi fe, la realidad no depende de mi enfermedad. Mi fe no era para que Dios me sanara. O sea, la fe mía no tenía que sanar. Mi fe no me sanó. Él me sanó Cristo, el Dios de la fe. Amén, amén. Y de ahí es que sale tu libro. Y de ahí, ya literalmente termina el proceso. De aquí es que viene esta pequeña, yo digo mi pequeña joya. Este libro fue una lucha que yo vi en YouTube de un boxeador. Y yo me veía en ese boxeador. Pero cada vez que yo salía de la radio, de las quimios y del hospital, yo empecé a escribir cómo me sentía, qué hice, qué no hice. Y yo dije como que empecé a sentir como que la necesidad de leer un libro. Cuando busco un libro de sanidad, pastora, la mayoría de los libros eran mucha historia bíblica. Y un paciente de cáncer se le hace difícil leer. Letras pequeñas, por eso si usted lo ve, lo puedo enseñar allá. Sí. Si usted lo ve, tiene letras grandes, ¿ok? Me daba
ansiedad leer libros cristianos con letra pequeña. Me daba mucha molestia, como que el libro decía, busca la Biblia en Salmo. Entonces yo allí conectado a una quimio, Claro. y con una Biblia acá, ¿usted me entiende? Claro. Entonces yo vi la necesidad de este libro, que precisamente mientras yo hice este libro, otra persona, Travis Joe, no sé si lo conocen, un artista adorador urbano, sacó un libro igualito, literalmente mi misma idea en un libro, lo sacó meses antes que yo. Y dije, ay María, alguien vino antes que yo. Pero yo vi la necesidad y yo lo comencé a hacerlo. Mi libro no tiene capítulo, mi libro tiene round, ¿verdad? Tiene un round, por ejemplo, la introducción, el oponente me eligió, tú contra mí, decidido, suena la campana, aprobado, vencerás, actitud correcta, mi esquina se expresa, y escribe tu final. Escribe tu final es la parte donde usted, si está pasando por algún tipo de problema o algún tipo de enfermedad, de situación, sea cual sea, aquí usted va a hacer el final de su libro. Excelente. La historia es mía, pero el final lo va a escribir usted. ¿Y dónde nosotros podemos conseguir, al público que nos ve, dónde podemos conseguir tu libro? Y quisiera también saber cómo te podemos conseguir a través de las redes, algún pastor, algún ministro del Señor que quiera contactarte, porque este testimonio sigue. Amén. Todos los días el Señor está trabajando con nuestra vida, y con tu vida el Señor sigue trabajando. Amén. Y este es el propósito, ¿verdad?, de que nosotros podamos compartir este tipo de testimonio. Amén. Mi libro lo pueden conseguir a través de Amazon. Un knockout por tu bendición, un golpe al diagnóstico médico. Lo tengo yo personalmente, tengo varias copias al 787-210-2726, 787-210-2726. Para invitaciones, oración, lo que usted, si desea comunicar conmigo, ese es el número. Perfecto. 787-210-2726, Evangelista Cristian Muñoz en las redes sociales. Ahí también me puede conseguir. Y vamos a testificar a donde quiera que nos llamen. Vamos a... Qué bueno, qué bueno. Queremos, ¿verdad?, dar continuidad a este tipo de información que nos acaba de dar, porque sabemos que tú te puedes contactar con él. Así que lamentablemente el tiempo ha corrido y Cuéntame tu Historia acaba de terminar, pero con el compromiso de próximamente regresar. Dios te bendiga.